buenas tardes. Para mí es un muy grato placer estar en la compañía de expositores que nos han brindado con ideas sumamente interesantes y realmente ha sido una tarde bastante fructífera en cuestión de adquisición de conocimientos. Algo muy interesante y una observación que yo quería hacer era sobre la compañera que hablaba sobre qué difícil es ser hombre. Yo sinceramente no me sentiría tan mal por ello, porque nosotros los hombres somos los que determinamos el sexo. Así que entonces nosotros decimos, bueno, qué difícil debe ser mujer, porque esas son las que llevan el peso de todo. Así que quería hacer esta observación. Bueno, ahora volvemos a lo serio. En los últimos 10 años, una de las preocupaciones que he tenido que ha abarcado prácticamente todo mi tiempo ha sido la preocupación que existe sobre los sistemas de salud a nivel mundial. Hemos llegado a una situación en la que desafortunadamente la medicina y el acceso a la salud, más de ser un derecho, se ha convertido como en un privilegio para el que se lo puede costear. Y hemos visto también una crisis a nivel mundial en materia de no solamente servicios médicos, sino que también acceso a los medicamentos. Esta es una situación que no era así hace muchos años atrás, pero que desafortunadamente se está agravando a medida que la sociedad progresa. Una de las mayores preocupaciones que existen en el campo de la industria farmacéutica es lo siguiente, que al pasar los años se está invirtiendo cada vez más y más y más y más en investigación y desarrollo y en lo que es la producción de medicamentos. Sin embargo, a medida que van pasando los años, se está dando un declinar en la aprobación de nuevos fármacos. Muchas personas dirán, bueno, es que tenemos que ponerle mucha más atención a lo que es prevención, a monitoreo, a nutrición. Eso es absolutamente cierto. Sin embargo, existe una realidad y es que cuando cualquier persona se enferma y es una situación aguda o una enfermedad crónica, necesita ser tratada, necesita un tipo de intervención médica y por lo general esa intervención que se hace es a través de un medicamento, o incluso si uno no es amante de los medicamentos, uno dice, bueno, un té, una hierba, un remedio casero. De todas formas, son químicos que de una u otra forma van haciendo una función en el organismo. Dentro de este esquema, lo que estamos observando es que el encarecimiento de la salud se está convirtiendo en una epidemia, no solamente en los países pobres. Por lo general se decía, bueno, eso es un problema de África, así que hay que dejar que África, que ese montón de gente se muera y no hay no pasa nada, pues. Pero es una situación que en este momento está afectando incluso a los países más desarrollados del mundo. Y en esta gráfica podemos observar en la parte verde claro que el nivel de coste que tenemos que nosotros subsanar de nuestros propios bolsillos está incrementando a medida de los años. Y no solamente eso, lo más triste es que existe una gran cantidad de peligros en el mundo en este momento sobre áreas de la medicina para las cuales no existe ningún tipo de tratamiento. Y el problema más grande para el mundo va a ser la resistencia a los antibióticos. Ese es un problema que nosotros estamos viviendo en Panamá en este momento. Es una situación que se está viviendo en los mejores hospitales de los Estados Unidos y se mantiene todo en silencio, ¿verdad? Y fuera de eso también existen otras enfermedades del sistema nervioso central, la amenaza de una influenza global. Yo pienso que desgraciadamente el peligro más grande en el mundo va a ser una plaga que, como la de la Edad Media, va a arrasar con una gran cantidad de personas en el mundo. Y no existe ningún tipo de interés por parte de la industria farmacéutica en invertir en investigación y desarrollo en estas áreas. ¿Por qué? Porque una vez que uno trata esta enfermedad, la cura, y entonces, ¿qué sucede? Que no se puede producir mucho dinero. Así que hemos venido a la conclusión prácticamente de que el acceso a la salud depende de cuánto dinero uno tenga. Y eso es bastante triste. La industria farmacéutica en este momento está pasando por una de sus crisis más difíciles en 150 años de historia. Y eso se debe al hecho de que ha experimentado una expiración masiva de sus patentes. Entonces, hay que entender también que este asunto de la salud no es simplemente un asunto científico, no es simplemente un asunto de medicina. La salud es un problema económico, primordialmente un problema económico. Luego de ser un problema económico se convierte en un problema científico,
porque la ciencia es una actividad económica. Si fuera curiosidad, solamente se quedaría como curiosidad, pero la ciencia es una actividad económica. Y al ser un problema económico, un problema científico, se convierte en un problema político y un problema social. Así que mucha gente ha propuesto diferentes soluciones para esta situación y han dicho, bueno, lo que tenemos que hacer es que tenemos que enfocarnos en la ciencia. Pero estas personas que hacen estas propuestas por lo general son científicos. Y el problema es que siendo la ciencia un problema, una actividad económica, depende de otras cosas que están fuera de la ciencia, porque depende de los fondos que se dedican a la ciencia, depende de la organización y el manejo que se haga de la ciencia, depende de otros factores como la creación de una infraestructura. Pero lo más importante, la ciencia depende de las conexiones personales que los científicos y las personas tengamos. La biotecnología es uno de los aspectos de la ciencia en este momento que está tomando mayor auge y en la que nosotros estamos sumamente interesados por múltiples razones. Una de ellas es que a través de la biotecnología se van creando lo que son los biológicos y moléculas que van a estar siendo como más enfocadas al tratamiento específico de una enfermedad, ¿verdad? Vamos a decir que estamos trabajando en lo que es la medicina personalizada, en la que el genoma de una persona puede tener algún tipo de mutación que responde a un medicamento efectivo, entonces con menos efectos secundarios. Hace algunos años, en el 2004, yo estaba haciendo un análisis de por qué unas compañías biotecnológicas eran más exitosas que otras, o prácticamente pocas compañías biotecnológicas eran prácticamente exitosas, porque el resto no. Y en ese tiempo estaba trabajando y me encontré con una compañía que fue exitosa, que desarrolló los medicamentos en tiempo récord y con una cantidad muy pequeña de recursos, porque demora aproximadamente 15 años en desarrollar un medicamento y una inversión de $1 billón. Es decir, para desarrollar un medicamento en promedio se requieren $1.000 millones de inversión, lo cual es un gasto sumamente oneroso y es lo que nosotros estamos pagando. Cuando yo creé el modelo CORE, mucha gente, sobre todo en el mundo científico, me decía, pero Ibis, tú estás loco, de verdad. ¿De qué tú estás hablando? Nosotros no vemos que lo que tú estás diciendo sea un problema. Bueno, eso fue en el 2004. El viernes pasado di una conferencia en Boston, en Novartis, precisamente presentando el modelo que todo el mundo decía que yo estaba loco por haberlo creado, ¿no? Entonces ese modelo, que es el modelo CORE, es un modelo de organización de la ciencia y de la tecnología en la que uno maximiza la cantidad de producción basados en un costo bajo a través de una estrategia que es la que yo llamo el intercambio de activos, trade of assets. Cuando uno trabaja dentro de una comunidad, cuando uno trabaja en un grupo, realmente pocas son las personas que hacen las cosas solas, casi nadie hace nada solo, nadie inventa nada. Uno siempre depende de otras personas, uno siempre está en constante contacto, en constante intercambio de información, de ideas, de conocimientos. Lo que estamos haciendo en este momento es precisamente eso. Cada uno de nosotros formamos una comunidad, una red, y nos retroalimentamos y compartimos nuestro conocimiento. Así que esa es la esencia del modelo CORE y yo pienso que esa ha sido la esencia siempre del comercio y del desarrollo económico a lo largo de la historia del mundo. ¿Qué es el modelo CORE entonces? Es un modelo organizativo que puede ser utilizado para la ciencia, pero también para cualquier otro tipo de negocios. Y también funciona. ¿Cuáles son los elementos de ese modelo CORE? El modelo CORE está constituido por tres partes. Uno que es el core, que significaría como un núcleo. El segundo es un puente, o sería bridge, que son los colaboradores que tenemos. Y el tercero es la periferia, o periphery, que son todos los elementos que hay en la sociedad disponible. Entonces, si vamos segmentalizándolo, el core en una compañía, ¿qué significaría un core? Un core significaría el grupo de personas que trabajan dentro de esa institución y esas personas tienen un conocimiento específico que será utilizado para cumplir la labor de esa empresa, ¿verdad? Entonces, esas personas deben ser contratadas porque ellos tienen lo que se llama assets. Ellos tienen consigo talentos, ellos tienen consigo conocimiento, esas personas tienen consigo contactos. Y eso es sumamente importante cuando uno crea una entidad. ¿Qué significaría un bridge? Un bridge significarían todos los colaboradores que nosotros tenemos a nuestro alrededor.
Supongamos que yo quiera hacer o entrevistarme con el señor presidente de la República de Panamá y yo voy a la presidencia de Panamá y yo le digo, mire, yo soy Ibi Sánchez Serrano, quisiera conversar con el señor presidente de la República. Sinceramente me van a tirar la puerta en la cara, ¿verdad? Y si usted quién es. Pero si yo tengo a un amigo, a una persona que conoce directamente al señor presidente, yo le digo, oye, mira, yo quiero hablar con el señor Martinelli, por favor, háblale de mí. Esa persona actuaría como un intermediario y en actuar como un intermediario facilita mi tarea, ese es mi puente. Entonces, en todas las actividades humanas, sea familia, sea la ciencia, sea todo, ese es prácticamente el modelo en que las cosas funcionan, en que cada uno de nosotros utiliza la menor cantidad de recursos a través de los contactos personales que nosotros tenemos. Ese sería nuestro bridge. ¿Y qué sería la periferia o la periferia? La periferia son todos los recursos disponibles en la sociedad que están disponibles y, vamos a decir, una organización filantrópica, el Ministerio de Salud, los hospitales, las personas que se encargan de diseminar el conocimiento. Esos son recursos que están en la sociedad. Ese es un sistema que está abierto y que siempre está dispuesto a apoyar cualquier iniciativa que sea dirigida hacia el beneficio de la sociedad. Cuando nosotros vamos a una reunión o cuando estamos estudiando administración de empresas o desarrollando cualquier actividad, la gente dice, bueno, pero conéctate, conoce gente, esa gente te puede abrir puertas. Eso es cierto, sin embargo, eso no se puede hacer en una forma, digamos, aleatoria. Eso tiene que ser en una forma inteligente y en una forma sumamente específica y lógica. Entonces, es eso lo que el modelo CORE trae. El modelo CORE une lo que son las células, ¿verdad? Las personas que quieren hacer cambio en la sociedad, une el resto de la sociedad a través de la periferia y a través de individuos que intercambiamos conocimientos, que intercambiamos datos, que intercambiamos tecnologías, contactos. Y los contactos son sumamente esenciales. Y para ilustrar eso, ¿cómo funcionaría? Bueno, es todo un proceso. El objetivo del CORE es de absorber de todos sus alrededores la mayor cantidad de conocimientos posibles, de información, de una manera legal. ¿Por qué? Porque en hacerlo así yo ahorro tiempo, yo ahorro dinero y yo puedo también mercadear muy fácilmente mis ideas a través de las personas que colaboran conmigo. El proceso de información, ¿cómo se procesa dentro del CORE? Bueno, es una transferencia de tecnología, que significa que el conocimiento que yo adquiero desde afuera, yo lo incorporo dentro de mis ideas. Sí, existe también después de eso la integración, que quiere decir cómo yo la utilizo a mi proyecto, y luego por último la traducción, que es el producto que yo creo para la sociedad. Y un ejemplo de cómo funciona todo esto perfectamente fue el desarrollo de una molécula para el tratamiento del cáncer, del mieloma múltiple, que es una enfermedad cuya incidencia es de 14.000 personas en los Estados Unidos y que es un cáncer incurable de la sangre. Y cuando yo estaba trabajando en esto fue como una visión, yo estaba haciendo una tesis en el MIT y de repente vi esta visión de cómo funcionó eso. Allí estamos viendo cómo a través de lo negro, el oval negro es el CORE, que ellos produjeron el medicamento anticáncer Velcade. Y cada una de las personas que están metidas dentro del CORE tenía muchas relaciones y ellos ¿qué hicieron? Protegieron su investigación bajo derechos de propiedad intelectual, de patentes, pero no fueron como otros científicos, como las casas farmacéuticas, que son sumamente egoístas, en el que yo no voy a compartir nada con nadie, porque si yo les doy a ellos conocimiento, ellos van a avanzar y entonces van a lograr y van a hacer dinero, mientras que yo me quedo sin eso. Entonces, la característica de esta compañía de Proscri que desarrolló Velcade es que ellos se quedaron sin dinero, fueron vendidos 2 veces, cambiaron de diferentes modelos de negocios y aún así pudieron producir este medicamento en tiempo récord. Ninguna otra compañía lo ha hecho y lo hicieron con un costo ínfimo de dinero. Así que ustedes imagínense el potencial que esto tiene para la producción de medicamentos. Es decir, si nosotros aplicáramos este modelo para la producción de medicamentos en todas las disciplinas, la cantidad de conocimiento que se produciría y también el costo de los medicamentos bajaría enormemente. Así que esta es la nueva tendencia y vamos viendo cómo estas personas tenían conexiones científicos a los que ellos le dieron la molécula, y al darle la molécula, ellos decían, mira, yo probé esto en ratón y sinceramente lo que hizo fue que me mató a todos mis ratones. Otra persona, yo lo hice en moscas de frutas, pero ¿qué sucede? Que se pusieron a dormir. Y en otras, en células cancerígenas, dice, mira que
esta aquí, esta borró todo el cáncer de esta paciente. Entonces, a nivel de eso, a una apertura y a un deseo de intercambiar y de mejorar y de intercambiar conocimientos y conexiones, uno puede lograr grandes cambios para la sociedad e involucrar a los grupos filantrópicos y a las instituciones gubernamentales para que ellos sean partícipes. Entonces, ¿cómo concluiría yo? Bueno, que el modelo CORE funciona. Eso es algo sumamente importante, sobre todo porque el mundo en este momento está listo para este tipo de ideas, puesto que a través de Facebook, a través de YouTube, a través de lo que muchas personas han hablado hoy, existe en el mundo como más conciencia del valor de la colaboración y de que también vivimos en un planeta en que los recursos son enormemente limitados. Así que la única forma es unir esfuerzos, es trabajar juntos, dejarnos de mezquindades y tratar de abrir las puertas para ayudar a otras personas, porque en haciéndolo así nos ayudamos a nosotros mismos. Así que yo les digo siempre a los científicos, miren, es mejor compartir la gloria que no recibir ninguna gloria. Y finalmente, así mismo como esto se pudo aplicar para un campo tan específico como la biotecnología o la industria de los fármacos, eso puede ser aplicado para cualquier cosa que sea en el mundo, incluso hasta en la familia. Y yo me aventuraría a decir que incluso este modelo CORE explicaría cómo se desarrolla, cómo se logra el desarrollo económico y cómo se genera la riqueza, porque a lo largo de la historia, a lo largo de todo lo que ha pasado, si uno hace un análisis, en el mundo se ha producido la riqueza de esta forma. Así que yo les agradezco mucho su atención.